Hoy por primera vez transmitiendo vía YouTube. En el día de hoy también empezamos una nueva serie titulada Gozo en medio de la prueba, basada en el libro de Filipenses. Entonces vamos a leer ahora Santiago capítulo 1 versículo 2 y dice: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Te lo entregamos y que este tiempo también sea de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ahora pasaremos a las alabanzas. Hola, es un gusto estar con ustedes por acá, es un gusto poder saludarlos, agradezco la invitación, es una oración contestada, la verdad, el poder compartir y estar de nuevo sirviendo con ustedes. Hoy me acompaña mi amigo Samuel Reina, con quien he tenido la oportunidad de servir y a quien tengo la oportunidad de conocer de hace ya varios años. Y
Dios nos da la oportunidad de tener este tiempo para adorar y exaltar su nombre, para agradecer por lo que está haciendo. Y queremos invitarte ahí en donde estás a que levantes tus manos y que hoy como cuerpo, como iglesia, vamos a exaltar el nombre del Señor y dedicar estas canciones, rindiendo nuestro corazón para lo que Él vaya a hacer en nosotros en este tiempo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.
Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad constantemente de venir delante de ti, con un corazón arrepentido, Señor, y con un corazón agradecido por lo que has hecho, Señor, y por lo que haces cada día en nosotros. Rendimos nuestra voluntad delante de ti para que seas tú exaltado, para que seas tú glorificado en nuestra vida, Señor. Y a pesar de las situaciones, poder creer, poder confesar y poder confiar en que tú has derramado toda bendición y no necesitamos nada más. Y que en el nombre de Cristo está todo lo que nosotros necesitamos para poder ser. Pon la identidad en nosotros, Señor. Pon esa convicción de poder seguir caminando y obrar con propósito, no con nuestras fuerzas, sino con ese corazón agradecido que se rinde delante de ti. Y puede ser una herramienta para edificación, en el cual unos con nosotros nos edificamos y nos amamos como un reflejo de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Hoy anhelamos exaltar tu nombre y darte gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que decimos, Señor. Y levantamos este canto para alabarte y para glorificarte, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gracias, Padre, porque hoy podemos humillarnos delante de ti con la confianza de que nos has perdonado, que nos has rescatado, que nos has salvado, que nos has dado nueva vida, Señor. Y que más que una frase motivacional, hoy podemos confesar con fe y con convicción en tu nombre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendiendo que no es con mis fuerzas, no es con mi entendimiento, sino por tu sacrificio, por tu salvación, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Permítenos seguir caminando firmes en el entendimiento y en la comprensión de tu amor, de tu palabra, para que cada día que nosotros vengamos delante de ti podamos ser formados y cada día poder dar pasos y alcanzar, cuando tú regreses por nosotros, la altura del varón perfecto. A ti sea todo honor, poder, gloria y honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludos una vez más, aquí estamos de vuelta para darles algunas informaciones. Estamos físicamente ubicados en la zona colonial, en la calle Palo Hincado, esquina Canela, número 169. Pero actualmente estamos en las redes sociales y hoy transmitiendo en vivo por primera vez por YouTube. Así que te recordamos para que te suscribas, actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones, que por cierto son todos los domingos a las 6 p.m. Queremos recordarte también que con nuestros diezmos y ofrendas la iglesia sigue trabajando en la obra de Dios. Por un lado tenemos el albergue con 8 ancianos y los amigos de calle, en la cual contribuimos con platos de comida durante la semana. Te dejamos aquí la cuenta del banco BHD para que así puedas contribuir a lo que son los diferentes ministerios. Igualmente, si no te estás congregando o no eres parte, te invitamos a que te sientas libre si quieres contribuir y nosotros agradecidos. Por otro lado, hacemos énfasis en el ministerio de 5 y 2, el cual contribuye a familias que no llegan a final de mes, por lo cual se hace un depósito a la cuenta de BHD indicando exactamente el ministerio al cual va el monto. Dígase ministerio 5 y 2. También tenemos unos pequeños encuentros llamados ICC en casa.
Estos se dan todos los jueves a partir de las 7 u 8 pm. ¿Y qué se hace en casa? Ese trata acerca de unos pequeños grupos donde pues podemos conversar más a fondo la Biblia o alguna duda que hayas tenido acerca de la prédica, y es muy interesante la verdad y esperamos que te unas. Si quieres unirte, te invito a que nos contactes y cualquier pregunta que tengas en la caja de comentarios. También los pequeños tienen su espacio de niños de 2 a 12 años a las 5:15 hasta las 5:45. Así que padres ya saben, para que sus hijos no se pierdan este espacio hermoso donde pueden aprender de la palabra de Dios, jugar un poco y compartir con otros niños. También los jóvenes adolescentes tienen su espacio. Este es 2 sábados al mes de 6 pm. Este se llama HACED, Jóvenes al Servicio de Dios. Si tienes más de 12 años puedes pertenecer, y para saber más puedes preguntarnos. Únete a nuestros espacios de oración a partir de las 6 de la tarde todos los lunes. Estos son de gran bendición y se dan vía Zoom. También tenemos al final de esta transmisión nuestro lobby Zoom, que se da vía Zoom. Te dejaremos en la caja de comentarios el link para que puedas entrar. En este hablamos con aquellas personas que extrañamos muchos y es, como dice el nombre, el lobby. Aquí es después de la prédica donde siempre íbamos y nos sentábamos, hablábamos con muchas personas. Y antes de irnos, queremos enseñarle las mascarillas que tenemos en venta ahora para apoyar a los distintos ministerios. Hay diferentes modelos, Nelson tiene uno y como ven yo tengo otro. Para más información sobre estas pueden dejar sus inquietudes en la caja de comentarios o igual contactarnos por los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos. Esto ha sido todo por las informaciones. Vamos al tiempo de oración. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno vernos por aquí de nuevo. Qué bueno es estar conectados a través de esta nueva plataforma para nosotros, a través del canal de YouTube. Es muy bueno estar aquí, sobre todo porque hoy estamos grabando desde el lobby de la iglesia. Eso es como dando pasitos para ver cuándo nosotros volvemos para acá a vernos los rostros, aunque sea de que no nos podremos dar un abrazo, pero al menos podremos, ¿verdad?, vernos de cerca los que estemos permitidos a asistir. Pero rogamos al Señor que sea pronto. Y hablando de rogar al Señor, este es un espacio donde nos conectamos a través de la oración y les invitamos ahí donde ustedes están a conectarse con nosotros y orar al Señor. Es algo que debemos hacerlo, que estamos llamados a conectarnos a través de la oración con nuestro Señor. Y nosotros tenemos nuestro espacio los lunes, nos conectamos por Zoom, ¿verdad? Entonces les invitamos a que sean parte de esto. Pero antes vamos a leer una porción de la palabra y les leo, ¿me acompañan? Leemos en el libro de Filipenses, recordando cómo Pablo en el tiempo de su prisión, él recordaba a sus hermanos y les escribía y los animaba, pero también decía que importante para él era tener las oraciones de sus hermanos. Y dice en el capítulo 1, versículos del 16 al 19, voy a estar leyendo. Dice: los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¡Wow! Es increíble ver cómo Pablo, aún el momento que estaba viviendo, podía hablar de esa manera y estar lleno de esa seguridad de que Cristo estaba en él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, qué bueno es
poder tener el tiempo de reflexionar en eso. Y vamos a orar por todas las necesidades que ustedes tengan, las pueden presentar en sus hogares, y de igual modo yo dirijo desde aquí este espacio. Señor Dios, Padre Todopoderoso, qué bueno es poder contar contigo, y qué bueno es poder venir a ti en oración, seguro de que nos escuchas. Gracias, Padre, porque nos has protegido en todo este tiempo, y porque en toda esta adversidad que está viviendo el mundo y estamos viviendo todos aquí como país, tú, Señor, has estado presente y no nos has dejado de tu mano. Gracias, Señor, gracias porque aún en este tiempo, tu palabra, tu evangelio, la misión que tenemos como hijos tuyos no se ha detenido. Hemos buscado la manera, y tu Iglesia Universal buscando la manera de llevar el evangelio, llevar esa buena nueva a través de todos los medios posibles. Gracias, Padre, porque solo tú puedes hacer esto posible. Presentamos todas aquellas necesidades de salud de nuestros hermanos, nuestra congregación y del mundo, y todas aquellas necesidades puntuales de techo, de alimento, de abrigo, Señor, que seas tú supliendo, y sobre todo, Padre, supliéndonos con tu Santo Espíritu, llenándonos de la seguridad de que te tenemos a ti, así como lo hacía el apóstol Pablo. Gracias, mi Dios, gracias porque eres un Señor dueño de todo lo que tenemos, y que es nuestro dueño principal. Eres tú, Señor. Gracias, Padre. Te presentamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué bueno, hermanos, poder haber tenido este tiempo. Ahora continuemos conectados por aquí, alabando al Señor ahora a través de escuchar la palabra con nuestro pastor Rafael Hernández. Muchas gracias. Un abrazo virtual para todos. Buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Una vez más, agradecidos por su compañía, su conexión con nosotros, especialmente, como siempre decimos a todos los que se conectan por primera vez, muy honrados, muy contentos por su participación y por estar con nosotros en este espacio. En el día de hoy, pues nosotros comenzamos una nueva serie basada en un libro de la Palabra de Dios que se encuentra en lo que llamamos Nuevo Testamento. Está basada en el libro de Filipenses y la hemos titulado Gozo en medio de las pruebas. Filipenses es un libro bien conocido por muchos porque contiene frases memorables que las escuchamos todo el tiempo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. Alégrense siempre en el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que has escuchado muy probablemente esta frase? Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Estas son frases muy conocidas, pero muchas veces son mal interpretadas por no conocer la situación histórica de la carta a los filipenses, por no conocer también el contexto de lo que la palabra de Dios nos está hablando. El contexto tiene que ver lo que va antes y después de la parte en cuestión. Sin ese contexto, el gozo en el Señor puede convertirse en una felicidad superficial y la promesa de que Dios suplirá todas las necesidades puede convertirse en un evangelio egoísta, centrado en la prosperidad material y personal. Filipenses se trata de una carta dirigida a un grupo de personas con las que Pablo está satisfecho, muy contento, un grupo de personas que lo han acompañado en sus penas y alegrías. Y antes de continuar, queremos que te unas conmigo un momento para pedirle a Dios que dirija nuestro tiempo. Señor, en este momento invocamos tu presencia, dándote gracias por tu fidelidad y tu gran amor.
Te rogamos, Señor, que ahora prepares nuestros corazones para que al oír, leer, meditar en tu palabra, sea tu Espíritu que habla a través de mí y que tu Espíritu nos dé convicción, nos ayude a entender lo que tú dices de nosotros, de lo que tú dices de lo que Cristo ha hecho y de la esperanza que tenemos en Él. Te rogamos estas cosas dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿y qué propósito pues tenía el apóstol Pablo y Timoteo cuando escriben esta carta? Es el progreso de la fe de los filipenses, que tiene que ver con el avance del Evangelio. Y al vivir buscando que el Evangelio progrese en nuestras vidas y en la ciudad, que lo hagamos unánimes por el bien del Evangelio. Pablo dice, y Timoteo en el capítulo 1, verso 27, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, que nos llama a vivir en armonía, trabajando unidos por el progreso del Evangelio. Los filipenses, como en toda familia, tenían problemas entre ellos. Había desacuerdos que los estaban separando y Pablo les advierte del peligro de la división. Estamos unidos con Cristo y Pablo nos recuerda que debemos ser de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Por eso, Pablo dice que dejando a un lado la vanagloria y el egoísmo, con actitud humilde, cada uno de nosotros debemos considerar a los demás como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo fuera la iglesia de Cristo si todos adoptáramos este mandato? Sería muy diferente, ¿verdad que sí?, de lo que vemos hoy día. Saben, la ciudad de Filipos no era una ciudad muy grande, pero estaba estratégicamente ubicada. Y con una buena riqueza mineral de oro, de plata, Filipos era una ciudad de Macedonia, al norte de lo que nosotros hoy conocemos, de lo que es Grecia, que llegó a ser considerada como una pequeña Roma, donde la ciudadanía romana era tenida en mucho aprecio. Había mucho orgullo por ese estatus de esa condición de nacionalidad romana. Una importante arteria comercial llamada la Vía Ignacia unía a Roma con sus provincias del este. Pasaba esta arteria por el centro mismo de la ciudad de Filipos. De manera que comercialmente hablando, Filipos estaba muy bien ubicada y daba lugar a mucho comercio, a muchas actividades que permitían mucho desarrollo y mucho dinero. Ahora bien, vamos a conocer un poco la iglesia de Filipos. Y para entender bien esta carta, lo primero que vamos a hacer es compartir de cómo nace esta iglesia, hablando de los sucesos que se dieron antes de que surgiera la misma. Ir a Macedonia, ir a este lugar de la ciudad de Filipos no fue realmente una elección de Pablo. Él tenía la intención de llevar el evangelio a otros lugares, pero el Espíritu Santo lo dirigió para que fuera a Filipos, después que le dio una visión en la que un hombre macedonio se le apareció y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, salieron para Macedonia. 10 años más tarde de su visita a Filipos, Pablo y Timoteo escriben esta hermosa carta. Entonces, para que aprendamos un poco y entendamos mejor esta carta, los invito a que vayamos a Hechos capítulo 16 para que veamos de los inicios de esta iglesia. Esta es una de las pocas iglesias donde realmente tenemos la oportunidad de conocer a algunos de sus miembros fundadores. Y tengamos en mente que la iglesia son personas, no es un edificio, no son las paredes. La iglesia es un cuerpo viviente. Se trata de gente, y interesante, de gente dañada,
muy afectada, con muchos problemas. La iglesia es un grupo de personas que han sido compradas, que han sido rescatadas por Jesucristo y ahora están comprometidas a seguir a Cristo y cumplir con su gran comisión que Él nos dejó de compartir este evangelio, este mensaje a todas las naciones, en todos los lugares, y que hagamos discípulos en su nombre. Hoy nos enfocaremos en compartir entonces el contexto y el trasfondo de cómo nace la iglesia, y para esto vamos a ver el testimonio de 3 miembros fundadores de la iglesia en Filipos. La primera persona mencionada en Hechos capítulo 16 es una mujer llamada Lidia. Y leemos en los versos 11 y 12, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Aquí Pablo se topa con un problema. La estrategia típica de Pablo cuando entraba a un pueblo era primero ir a los judíos y encontrar una sinagoga donde pudiera predicar. El problema con el que él y sus compañeros se encontraron es que no había ninguna sinagoga en Filipos. Y esto es interesante porque según la Mishnah, que es la colección de tradiciones orales, reglas y regulaciones que los rabinos judíos empezaron a compilar mucho antes del nacimiento de Cristo, estipulaba que en cualquier ciudad, si había al menos 10 hombres judíos viviendo allí, tenían que establecer una sinagoga. Una sinagoga era un lugar consagrado, dedicado con el propósito principal de orar y de adorar a Dios. Pero Pablo no es capaz de encontrar una sola sinagoga en todo Filipos. Y no es porque no hay 10 hombres judíos en esta ciudad. Como una ciudad de 15,000 personas. No, pero lo más probable es que esto significa que no hay ni siquiera 10 hombres judíos que están interesados en seguir a Dios y establecer un lugar de adoración. Luego dice la palabra en el verso 13, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. ¿Se dio cuenta? Ni un solo hombre judío involucrado. Es al aire libre, no era ni en una casa, solo este grupo de mujeres reuniéndose a la orilla del río. Y el verso 14 dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. En otras palabras, ella es una mujer asiática que está interesada en el Dios de Israel, lo cual es sorprendente dado su estatus social. Lucas escribe que ella era una mujer de negocios. Ella vendía tejidos hechos de púrpura. ¿Y saben qué? La tela de púrpura era el tipo de tela más codiciado, más preciado, más costoso en todo el imperio. Para poder producir 1 gramo de tintura de púrpura se necesitaban miles de mariscos. El emperador se vestía con prendas de púrpura. Cada senador romano se vestía con una prenda de exterior blanca adornada con púrpura. Algunos ciudadanos vestían prendas salpicadas en púrpura para alardear de sus riquezas. Así que Lidia es dueña de su propia cadena de productos de púrpura a lo largo de la ruta principal de comercio que conduce a Roma. Ella está produciendo y vendiendo la tela más cara del imperio. Si fuera eso hoy día, Lidia era una mujer rica, empresaria, con casa, dinero, la CEO de su propia compañía textil, con casas en los lugares de mayor renombre, Los Ángeles, Nueva York, París. Pero aún en medio de toda su riqueza y fama, ella ha llegado a la conclusión de que a pesar de su riqueza no tiene todo lo que necesita. Y en esta reunión de oración, este sábado, Dios toca su corazón. Continúa el verso 14 y dice que mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Esta es otra forma de decir que Dios la salvó.
Ella creyó en el evangelio predicado por Pablo ese día. Sigue después la palabra y dice, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Es admirable ver lo que Lidia hace. Lidia fue una mujer que puso sus bienes a la orden de la obra de Dios. Ella supo buscar formas de cómo usar sus posesiones, su habilidad de negocios, con lo que le permitiera poner eso a la orden de Dios para que avanzara el evangelio. Y esto nos deja una gran lección y aplicación para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos nosotros, en qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos usando cada momento, cada recurso, cada oportunidad, lo que Dios nos permite producir y hacer en cada ámbito de lo que nosotros estamos dedicados y trabajamos? Pensemos en el impacto de lo que puede pasar una vez que entendemos que si vivimos es para Cristo, es para el avance del evangelio. Eso es tremendo cuando nosotros llegamos a comprender que la razón de nuestra vida es Cristo. Y eso es lo que facilita la conexión entre poder poner todas nuestras posesiones, todo nuestro ser, todo lo que hacemos a la orden de Dios. Y de cómo Dios puede usarlas para Él glorificarse y darle avance y progreso al evangelio de Jesús. Hay otra persona que se menciona en este capítulo. Leemos en los versos 16 y 17. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Finalmente, después de varios días, Pablo, dice la palabra, continuó así durante muchos días, esta joven voceando por ese espíritu que ella tenía endemoniada. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Aquí vemos entonces dos mujeres salvadas por el evangelio. El evangelio es esa buena noticia de que lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros. Lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo por ti y por mí. Y estas dos mujeres eran muy diferentes. Lidia era asiática, esta mujer era griega. Lidia era una comerciante, dueña de un negocio, esta mujer era esclava. Lidia era una mujer que había estado viviendo su sueño, pero la esclava vivía una pesadilla. Lidia tenía fama y era conocida por todos. Esta mujer era para esos hombres no más que un objeto, una máquina para producir dinero. Entonces ahora veamos qué pasó como resultado de esa liberación que trajo el evangelio a la vida de esta mujer esclava. Dicen los versos del 19 al 21, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¡Wow! Observen las acusaciones. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Este pasaje revela el profundo antisemitismo en la comunidad de Filipos contra los judíos. Ellos dicen, estos son judíos y nos están molestando. En otras palabras, ellos no pertenecen a nuestra sociedad. Somos ciudadanos romanos. Estos son judíos y no son bienvenidos. La ciudadanía romana era algo que la gente quería tener a toda costa porque era ser ciudadano del imperio más poderoso. Y los de Filipos se vanagloriaban de su ciudadanía porque eran como esa pequeña Roma y ese privilegio que le había dado el emperador para que todos ellos fueran ciudadanos romanos.
Ellos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hasta ahora lo único que estos hombres de Dios habían hecho era orar y todo estaba tranquilo y bien. Pero cuando el evangelio se mete en la vida de la gente, cuando el evangelio está abrazado por las personas, cuando el evangelio tú lo comienzas a vivir, confronta y desafía y remueve todos los fundamentos de cualquier cultura, de cualquier sociedad. E inmediatamente el evangelio chocó contra ese abuso, esa situación que estaba viviendo esa joven, producto del abuso que cometían esos hombres, y arruinó la estabilidad financiera de un negocio local. Afectó los intereses económicos de un grupo de personas. Así como pasa hoy día cuando tú quieres hacer lo que es recto, cuando tú quieres hacer lo que la palabra de Dios te enseña, cuando tú quieres vivir de acuerdo a lo que Dios nos plantea, que es para el bien de todos, pero inmediatamente te vas a encontrar con oposición, porque va a haber personas que se van a resistir a eso. Es lo que está pasando ahora mismo en nuestro gobierno nuevecito. Hay personas que tienen el deseo de hacer la cosa bien, pero hay otros que están ahí que fueron nada más para enriquecerse. E inmediatamente vino un problema producto de esto. Así que observe la reacción de la población contra Pablo y sus compañeros. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran, oigan bien, les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Wow, pensemos en esto por un momento. Oye, ¿cuánto sufrieron? El magistrado dijo que mantuvieran a estos prisioneros seguros. El verso 24 nos dice que al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ahora el carcelero agrega su receta, su propio toque para torturar a estos judíos. Él pone sus pies en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura romano, era un largo bloque de madera que tenía muchos orificios donde entraban las piernas de los presos y las estiraban lo más que podían hasta que los tendones, las articulaciones estuvieran terriblemente estiradas y luego sus pies eran inmovilizados. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué situación! Oye, acusados por alterar el orden público, le dan golpes hasta cuanto mano puedan, luego lo meten en la cárcel y lo llevan a lo más profundo, de lo más difícil, metido en el fondo de ese calabozo. ¿Qué hubiera pasado si usted fuese esa persona como Pablo que sufriera tal aberración, tal atropello, tales ofensas y daños e injusticias? Si hubiera sido yo, hubiera pensado, bueno, Señor, la señal es clara. Estas pruebas, estas adversidades, el mensaje está claro. Ya llegamos, ya le hablamos, cumplimos nuestra misión de estar aquí. Estamos donde tú quieres que estemos, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Ahora nos golpean, nos meten presos y entiendo que se cumplió la misión. Me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho si nos hubiese pasado a ti o a mí ese abuso y todos esos atropellos? El plan de Dios, yo hubiera dicho, se acabó. Por lo menos uno se queda con la satisfacción de que por lo menos Lidia y su familia, esta muchacha que era esclava, fueron tocadas y transformadas por el evangelio. Y es que nosotros tenemos la tendencia de huir al dolor. Desde que vemos problemas, de una vez nos ponemos chiquitos, nos recogemos, corremos para la izquierda, si íbamos por la derecha. De una vez que vemos la adversidad, esto es señal de que Dios quiere otra cosa. Pensemos lo que estamos viviendo hoy día con este problema del COVID. Hay un aumento producto de este encierro y de todo lo que se ha vivido, de depresión, de consumo de alcohol, de violencia intradoméstica, de suicidio, de visitas psiquiátricas. Y es lamentable que en medio de todo esto, la respuesta tan superficial que muchos cristianos evangélicos damos ante esta problemática.
Hablamos de muchísimo triunfalismo, la interpretación de todo lo puedo en Cristo, porque muchas veces tomamos todo eso de manera superficial como una manera de escapismo. Y la verdadera dificultad refleja la valía que tienen las cosas para nosotros. La verdad es que la pandemia nos enrostra. ¿Qué tanto aguantamos? ¿Qué tanto aguantamos? ¿Dónde están nuestras prioridades? Nuestra actitud frente al dolor. Y la verdad es que nuestra tolerancia para la dificultad realmente es muy bajita. Nos hemos quedado sin herramientas para enfrentar las circunstancias de dificultad, como me decía nuestro hermano Adolfo de la Rosa, que estábamos hablando de eso. Y en el verso 25, entonces, vamos a ver cuál fue la respuesta de Pablo y sus acompañantes. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Usted escuchó esto frente a la adversidad, frente al dolor, frente a lo inesperado, frente a la injusticia. Óyeme, yo nunca hubiese hecho lo que Pablo y Silas hicieron. En lo profundo de esa prisión conversan: hey, mano, arrancamos con buen pie en este sitio. Qué bueno que vinimos. Esto va para adelante. Dios quiere que hagamos muchísimo más en esta ciudad. ¡Wow! Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros prisioneros estaban escuchando. Con razón los prisioneros estaban atentos, porque nadie había hecho algo así. Cantar a medianoche, con heridas abiertas en sus espaldas y con un futuro incierto en prisión. Estamos hablando de dolor, señores. Estamos hablando de sufrimiento. Estamos hablando de injusticias. Y en medio de todo eso, Pablo aquí lo que nos está demostrando es lo que él iba luego a escribir 10 años más tarde en su pequeña carta para la iglesia en Filipos, que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Que uno puede tener gozo aún en medio de la aflicción. En Filipenses 4:4, Pablo anima a esta iglesia que ahora estaba enfrentando persecución y pobreza estos 10 años después. Y les dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Y que sean amables, que eso sea evidente a todos, que el Señor está cerca y no se inquieten por nada. Más bien, en toda oración y súplica, y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El gozo es uno de los temas importantes de esta carta. Pese a lo que suceda, podemos tener contentamiento, podemos tener serenidad y paz. Podemos tener gozo en la adversidad y en medio del dolor. El gozo no es un sentimiento, es una acción que no tiene que ver con las circunstancias propias, sino con la relación que uno tiene con el Señor. Y la vida en Cristo es una vida de gozo, y no ver esta realidad es no entender la carta de Filipenses. Pablo estaba sufriendo cuando escribió a los filipenses. Sufriendo cuando comenzó esa obra, antes de que la iglesia naciera, y sufriendo también cuando ya 10 años después, ahora está preso por predicar el evangelio. Aunque no había hecho nada malo, no lo merecía, estaba preso en la cárcel esperando un juicio que podía terminar en su ejecución. Y para empeorar las cosas, muchos cristianos que eran enemigos como de Pablo, se llamaban cristianos, estaban ellos, sabiendo que Pablo estaba preso por predicar el evangelio, estaban predicando por esos motivos cerrados para traerle más aflicción y dolor a Pablo. Y Pablo en medio de todo eso se gozaba porque decía: yo estoy aquí para que el evangelio avance. Y yo preso, y ustedes hablando, pero para que me traigan más aflicción y problema a mí, se está cumpliendo la razón por la que yo existo, que es para que el evangelio sea compartido en todos los lugares, aunque ustedes tengan mala intención. Y en eso yo me gozo. Y los filipenses estaban sufriendo a manos de una sociedad opuesta a Cristo. A pesar de todo esto, Pablo se regocija y espera que los filipenses y nosotros también nos regocijemos. Y tenemos que aclarar un aspecto importante, y permítanme decir esto rápidamente, yo sé que el tiempo avanza muchísimo. Y es que no es que el sufrimiento sea algo deseable o que seamos masoquistas o que estemos riéndonos del sufrimiento,
porque ahora nos dieron 3 fuetazos, vamos a gozarnos por eso. Y mira qué bien que me dieron, qué bueno. Pablo está afligido, está sufriendo, no obstante sabe que Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo está cumpliendo el buen propósito de reconciliar al mundo consigo mismo. Por eso el encarcelamiento de Pablo llega a servir para que el evangelio avance y la persecución brinda a los filipenses la oportunidad de brillar como brillan las estrellas en el universo, que así ellos pudieran estar resplandeciendo, compartiendo la luz de Cristo en una sociedad podrida, torcida y depravada. Hoy día hay un montón de libros, de prédicas de cristianos que defienden el evangelio de la prosperidad, interpretando mal lo que dice aquí la palabra de Dios. Ellos toman el contexto el texto fuera de su contexto, y eso es más que un pretexto. Ellos dicen, Dios no solo cubre las necesidades materiales de los creyentes, sino que al que tenga suficiente fe lo hará rico, según las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y que lo va a liberar de toda enfermedad, pues la enfermedad viene del mal, por lo tanto no puede ser la voluntad de Dios. Filipenses nos dice que sí vamos a sufrir dolor, enfermedad, persecución, pero en medio de todo esto tenemos la promesa de que Dios va a obrar a través de la debilidad y el sufrimiento para llevar a cabo sus planes. Gozo en toda la carta se manifiesta. En el capítulo 1, compartiendo el evangelio, enfrentando la muerte. En el capítulo 2, en servir humildemente. En el capítulo 3, en el sufrimiento y en nuestra ciudadanía que está en los cielos. Y en el capítulo 4, en la ansiedad y la escasez. Así que, volviendo a nuestra historia rápidamente, simple y llanamente, ¿qué pasó después? Un terremoto sacudió toda la cárcel, todas las cadenas se rompieron, todos los presos, todas las puertas se abrieron y todos los presos se quedaron. Pero cuando el carcelero despertó, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estaba a punto de quitarse la vida, porque pensaba que los presos se habían escapado. ¿Y usted sabe por qué se iba a quitar la vida? Porque era un hombre muerto. El código romano de Justiniano declaraba que si un carcelero permitía que un criminal escapara, él debía asumir la sentencia del criminal que había escapado. Me pregunto, ¿qué pasaría si aquí implementamos el código romano de Justiniano? Estoy seguro que va a resucitar Quirinito. Estoy seguro de eso. Obviamente que había algunos prisioneros con sentencia de muerte y si ellos escapaban, el carcelero sabía que le iba a costar la vida. Así que él buscó el camino más rápido, más fácil, se iba a quitar la vida. Y ahí mismo vino Pablo y le dijo, hey, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Oye, mire lo que hace el evangelio. El evangelio no es un asunto nada más de palabra bonita. Es de poder. De poder para dar libertad, para romper las cadenas. Este hombre que le dice, no te hagas daño, es Pablo, a quien él lo había torturado. Sin razón. Pablo le gritó, no te hagas daño. Todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Una obra del Espíritu Santo. Porque óyeme, si yo estoy preso y se abren esa puerta, es para afuera que me voy de una vez. Pero todo el mundo se quedó, nadie se fue. Porque Dios tenía un plan. El carcelero pidió luz, se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, y ahí mismo hizo la gran pregunta que tal vez tú has escuchado antes y que es tal vez la pregunta que tú tienes en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, le lavó las heridas, enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Óyeme, vino la salvación para este hombre. El tiempo es corto, pero le voy a decir en pocas palabras lo que pasó después. Los magistrados mandaron a que soltaran a Pablo y a todos sus amigos. Y Pablo le dice, mira, díganle a ellos que vengan ellos aquí a disculparse y que sean ellos que nos escolten. Porque ellos nos maltrataron a nosotros sin habernos pasado juicio, siendo ciudadanos romanos. Inmediatamente, para horror de ellos, cuando se enteran que esta gente son romanas, eso nunca se le hace a un romano.
fueron de una vez y le suplicaron que por favor se fueran. 10 años después, cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, imagine este cuadro. Esa mujer de negocios, la mujer que años atrás había sido poseída por un demonio, y un carcelero junto a su familia y sus amigos. Estos 3 miembros fundadores de la iglesia que nació en Filipos representan 3 diferentes nacionalidades: asiática, griega y romana. Ellos venían de 3 sectores sociales diferentes. Lidia era adinerada, la otra mujer había sido una esclava y el carcelero era del grupo de poder. Ellos representaban la clase alta, baja y la clase de poder de su sociedad. De hecho, todo el imperio estaba representado por estas 3 personas. ¿Y usted cree que eso fue coincidencia? Este es el evangelio, este es el poder de Cristo para rescatar a cualquiera. Nadie está muy alto como para no poder ser alcanzado por el evangelio. Y nadie está tan bajo y esclavizado. Nadie está tan tachado, tan excluido, tan hondo en su maldad y depravación y todo lo que sea que haya hecho en su vida, que haya hecho un desastre de su vida, que Cristo no lo pueda redimir. Este es el principio transformador que une a la iglesia. Pecadores redimidos. ¿Usted sabe lo que es redimidos? Yo sé que eso es una palabra como muy rara, pero lo que está diciendo es personas compradas por la sangre de Cristo, que encuentran perdón en Cristo, y una iglesia donde todos somos iguales, donde la gracia de Dios une nuestros corazones unos con otros y con Cristo, el gran pastor de su iglesia. Consideremos lo interesante del comienzo de esta iglesia y del tipo de iglesia que Dios ama, que Dios anhela, que Dios quiere. Una iglesia que ama a todos, sin importar nacionalidad, sin importar estatus, sin importar lo que hayas hecho. Que ama al perdido, que es integral en su mensaje, haciendo justicia, siendo inclusiva, que sirve y ama a los marginados y excluidos de nuestra sociedad, a los que nadie les tiende la mano, a los que nadie les abre las puertas para que puedan dar un giro en sus vidas, que nadie les da la oportunidad para que puedan salir adelante. Y esto precisamente es lo que la iglesia cristiana, comunitaria cristiana, ICC, tenemos como visión. Ser la iglesia que Cristo soñó y anhela. Y por eso es tan importante que nos afiancemos en lo que este mensaje de Filipenses tiene para nosotros. Cómo no sentirnos inspirados al ver la entrega y el compromiso de Pablo con el evangelio, a pesar de todas las dificultades que apagarían el ánimo a cualquiera. Filipenses realmente que nos estimula. Y con esto en mente, vamos a adentrarnos a lo que Dios tiene que decirnos a través de Filipenses, de lo que significa ser un cristiano y de lo que también significa ser un miembro de una iglesia local. La carta comienza diciéndonos: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y esto es lo que nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios aquí en Filipenses. Y sé que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a prepararnos para todo lo que viene con nuestra serie que vamos a estar disfrutando. Y el domingo que viene tenemos una persona que queremos tanto. Es un pastor, un hombre con un tremendo corazón, que está conectado con todo lo que hacemos, que comparte con nosotros cuando viene aquí al país, sirve con nosotros, nos da ánimo, nos estimula, que es nuestro hermano Roy Soto. Él va a estar compartiendo la palabra el próximo domingo. Ahora vamos a orar y de paso de una vez vamos a celebrar lo que permite que tengamos paz, lo que permite que nosotros tengamos ahora un motivo para vivir, que es Cristo, y es nuestra Santa Cena. Padre, en este momento te damos gracias. Y ahora nos disponemos a compartir del pan y del jugo de uva. Tú sabes, Señor,
que esto es algo importante porque Jesús lo instituyó hasta que Él venga. Dado que el pan representa su cuerpo y el jugo de la vid representa su sangre. Ese pan fue partido para darnos vida a nosotros, fue su cuerpo. Y tu palabra dice que comamos del pan. Y dice que bebamos la sangre de Cristo. Porque si no comemos a Cristo y no bebemos su sangre, no podemos tener perdón. Y nosotros hemos creído este mensaje y sabemos que es verdad, porque te tenemos en el corazón y sabemos lo que tú estás haciendo en nosotros y en medio de nosotros. Pero queremos que también esta sea la realidad de los que nos están hoy están compartiendo con nosotros, están en sintonía, están escuchando y que todavía no han hecho de Cristo su Señor y Salvador. Están con la pregunta de cómo deben ser salvos, tal como la hizo el carcelero. Y nos toca hoy decir que es comiendo y bebiendo a Cristo. Y oramos para que esta sea una realidad en sus corazones, que te puedan invitar en sus vidas para que así puedan ser salvos. Y a toda aquí la iglesia, Señor, fortalécenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento, ahora los invitamos para que juntos compartamos lo que Cristo en ese momento antes de morir instituyó. Era el tiempo de la Pascua, la cena de la Pascua, y la Pascua lo que nos dice a nosotros es que cuando el ángel de la muerte vino para matar a los primogénitos en el pueblo de Egipto, pasaba por encima de aquella casa donde la sangre del cordero estaba en el dintel de las puertas. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú tienes a Jesús, el pecado no va a tener el impacto y el efecto de muerte en tu vida y va a pasar por encima porque Cristo te va a dar la vida. Así que, iglesia, comamos del pan que representa el cuerpo de Cristo y tomemos del jugo de uva, de la vid, para que representa su sangre. Si ya tú te bautizaste en edad adulta, creyendo en Cristo, la invitación es que participes con nosotros. Y bueno, habiendo participado de este momento, vamos a terminar alabando a Dios por sus maravillas, por su promesa y por su fidelidad. Alabemos pues. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos
y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo, santo es. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, esto ha sido todo por nuestra transmisión de hoy. Espero que lo hayan gustado, que se hayan sentido como en casa. Y ahora pasaremos al lobby Zoom, que le dejaremos el link en la caja de comentarios. Esperamos también que haya sido de mucha bendición. Nos vemos el próximo domingo. Bye.